porque ese es el sostén hacer los cambios. Yo estoy seguro que Ollanta hubiera querido pasar a la historia como uno de los mejores presidentes del mundo, pero no lo hizo simplemente porque prefirió administrar la crisis y no arriesgó su cargo a hacer los grandes cambios y no condujo a que las masas inunden las calles a defender. Yo sé que muchos amigos políticos de la derecha y otros dirán es una locura, un fracaso de la izquierda, pero tenemos aquí cerca en Bolivia el trabajo que está haciendo Evo Morales, una revisión de contratos, y lo digo a los inversionistas, a los que explotan el petróleo: señores, vamos a cambiar las reglas de todo, si no les gusta váyanse, y nadie se fue. Así es, no solamente Ecuador, sino también Bolivia, sino también lo ha hecho Ecuador, en ese aspecto ha invertido. Claro, es decir, con eso lo quiero decir que hay ejemplos cuando hay buena voluntad y una decisión de querer aplicar un nacionalismo real que beneficia a los millones de peruanos en este caso, y no con ese viejo cliché que diga nacionalismo, inclusión para todos, y al final gobernando para yo no sé qué intereses. Entonces, escuchamos. Así es una decisión política que se tiene que tomar, pero para eso también hay que crear las condiciones de que esa decisión política sea respaldada. Uno puede lanzar una opinión política, pero si que no cuenta con el respaldo popular, definitivamente o se hace de manera parcial o simplemente se trunca en el camino. Evo Morales llegó también en olor a multitud. Por tanto, supo ensamblar. Sin tener maestrías, doctorados y ser un dinosaurio de la política, llegó y ahí está. Correcto, y entonces ese es el sostén fundamental que lo tiene. Y se sometió a referéndums y volvió a ganar, con lo cual prácticamente el sector de media luna tuvo que hablar su bandera de la lucha contra la un poco hace ver que no necesariamente un cambio de la modificatoria de la Constitución. Bienvenido a la inversión, pero con transparencia en sus contratos. Yo creo que no gana el inversionista, gana el Perú, pero no que sería del 90% y el resto migajas van a dejar en el tema de la explotación minera y otro. Efectivamente, pero para hacer ese cambio tenemos que cambiar la Constitución política, el artículo 72, que es el de la estabilidad jurídica. Si no cambiamos ese artículo, no vamos a poder revisar ningún tratado internacional, ni tratado con el empresariado nacional y con ninguno. Por eso que es imprescindible hacer este cambio que debe darse mediante una asamblea constituyente. ¿No pensó usted en esa posibilidad en el sector, usted lo declara aparentemente de izquierda, con las demás agrupaciones? Porque esto es precisamente lo que aprovechan estos poderosos del mundo, ¿no? Dividir, disgregar a los partidos políticos entre izquierdas, cada quien vaya por su lado. Y ese es el tema a veces del fracaso en el tema electoral, la falta de cohesión de criterios y de Efectivamente, el Perú lamentablemente tiene una derecha bien reaccionaria y una izquierda desorganizada, quizá la más desorganizada de América Latina. Pero sin embargo, ahora se ha presentado una coyuntura mejor, donde solamente hay 3 bloques de izquierda frente a los 12 bloques de derecha. Por tanto, yo creo que la izquierda debe llegar a la madurez de aperturarse entre ellos mismos y generar un frente con el cual se puede enfrentar al neoliberalismo. Esas experiencias se han dado prácticamente en todos los países donde los gobiernos progresistas han llegado al gobierno. Es decir, aprender esa experiencia es fundamental y eso implica declinar pues aspiraciones personales y de grupo en beneficio de las grandes mayorías. Por eso es que Perú Libre es un promotor de la unidad de la izquierda y va a pelear hasta el último momento y que el pueblo sea el beneficiario, porque pueden saber entre partidos algunas diferencias, pero la percepción del electorado es que todos son de izquierda y deben unificarse. Y ese es el peligro y el clamor. Creo que ninguno de los candidatos va en primera, es decir, va a haber algunas alianzas, negociaciones más allá. En el caso, pongámonos a pensar en el caso político de Bolivia, ¿cuál sería lo primero que hay que ascender? Bueno, yo creo que, como mencioné, el cambio de la Constitución es fundamental y después hacer una revolución del sistema de salud y educación. En el tema de salud pública, por ejemplo, tenemos muchas transformaciones que hacer como el sistema integral de salud. Es decir, debe desaparecer la discriminación de quienes se atienden en el Seguro Social, los que se atienden en el CIS, los que tienen SOAT, los que no llegan a ningún centro hospitalario. Es decir, todo el mundo debe tener el derecho de acceso a cualquier centro hospitalario simplemente con su DNI. Eso es democratizar la salud pública. Segundo,
Debe descentralizarse la atención médica especializada en todas las regiones. Por ejemplo, Cusco debiera tener un hospital materno infantil, un hospital de enfermedades neoplásicas, un hospital clínico quirúrgico, un hospital de salud bucal, que no existe uno solo en todo el país, y debe tener también un hospital de medicina tropical en la parte de la selva. Y así proceder. Una vez aperturados estos hospitales especializados, debe proceder a la apertura de su escuela de especialistas, porque de lo que carecen las regiones es de médicos especialistas. Y debe también trabajar el tema odontológico, haciendo programas como el que se ejecutó en Junín, poniendo un odontólogo en cada colegio. Nosotros logramos poner en 350 colegios el mismo número de odontólogos. Y eso mejora no solamente el tema orgánico, sino también el tema psicológico de la sonrisa y la autoestima de nuestras nuevas generaciones. ¿Qué piensa usted en el tema de las AFPs? Hay una propuesta que a un jubilado de 65 años puede retirar su dinero. Si bien es cierto que este modelo traído de Chile simplemente renta utilidades a estas empresas inversionistas que manejan el dinero de los afiliados, ¿qué piensa usted? Bueno, yo estoy en contra definitivamente de la administración de nuestras pensiones por entes extranjeros y también por entes lucrativos. Definitivamente un gobierno de Perú Libre lo que tendría que hacer es eliminar ese sistema de administración de pensiones y volver a fortalecer la ONP, porque ¿quiénes trabajan en la AFP? ¿Acaso no son los mismos peruanos? ¿O han traído un cerebro extranjero con toda la lucidez del caso de manejar? No. Son los mismos peruanos que trabajan, y darle algunas facultades adicionales a la ONP para que ese dinero inclusive puede ser reproducido. ¿Qué pasa con los FP? Si llevan el dinero de Estados Unidos o a Europa a la bolsa de valores, obtienen ganancias, y si pierden, simplemente le descuentan al trabajador y se quedan con una comisión del 18% o más. Antiguamente, cuando la ONP manejaba las pensiones, inclusive con la cédula viva, daba cerca del 85% del salario que percibía un trabajador. Hoy en día eso lo han reducido al 20%. El dinero de los miles de servidores está engordando a efectivamente, y eso realmente es contralaboral y contra el trabajador, que lógicamente se da en este sistema de la oferta y la demanda, que es el neoliberalismo. Por eso es que debemos cambiar el sistema, cambiando... Muy bien, doctor Vladimiro, quisiera en estos minutos que resta dirigirse a nuestros televidentes, a los pequeños, el por qué confiar en Perú Libre, en el doctor Vladimiro. Muchas gracias. Bueno, decirle al pueblo de Cusco, un pueblo bastante combativo, bastante identificado con las ideas progresistas, de que se sume a esta causa, puesto que en el Perú el neoliberalismo ya no tiene nueva propuesta ni tiene nuevo programa, simplemente es más de lo mismo. Y todo el sector del bloque de la derecha definitivamente no tiene mayor interés por cambiar los temas medulares del Estado. Involucrarse en un nuevo cambio, hacer que este Estado sea puesto un Estado planificador, que no sea un Estado exportador de materias primas, sino un Estado industrializador, que sea un Estado que no se fije tanto en la macroeconomía, sino más bien en la microeconomía, que sea capaz de regular el mercado y no que el mercado regule a todo nuestro Estado, y que sea un Estado no asistencialista indefinidamente como se está haciendo, sino todo plan asistencial debe ser medido con fecha de caducidad, y el Estado en este tiempo debe haber resuelto la causa inicial de que generó el existencialismo. Es decir, existe mucha tarea y debemos pues finalmente recuperar todos nuestros recursos del Estado, sobre todo en tres sectores: el sector minero, el sector de hidrocarburos y el sector energético. Eso genera excelente y de manera inmediata. Que no parece una idea ya hay ejemplos. Ya hay ejemplos, y no debemos tenerle miedo a la nacionalización de nuestros recursos. Es más, el Estado dice, no lo hemos vendido, lo hemos concesionado. Entonces, si es así como ellos dicen, ¿por qué le tienen miedo a la palabra nacionalización si todavía nos pertenece? Es porque en la práctica esos recursos han sido vendidos a perpetuidad y nosotros estamos en la obligación de recuperar estos recursos. Muy bien, doctor, gracias y muchas gracias a todos. Ojalá hubiera una segunda oportunidad para estar aquí en Grecia.